Bienvenidos a este video, soy Vital, y supongo que vuestra visita es para encontrar una respuesta sobre qué doblaje en español es el mejor, pues no te haré esperar más porque la respuesta es ninguno. Hey, ahora eres libre de irte o de seguir viendo este video. El doblaje, divino tesoro, razón por la cual hay paz en vez de guerra, razón de más por la que se respira el amor en el aire. Se preguntarán el por qué hay gente que siente curiosidad por comparar entre estos dos grandes países generadores, concretamente, de un doblaje cuyo idioma es el español, pues, por curiosidad, ¿no? Bueno, dejémonos de introducciones y vayamos al tema principal de este video. Como ya vieron en el título, el día de hoy voy a hablar un poco sobre el doblaje latino y el castellano, ya que como muchos saben, hay una gran lucha entre dos países hispanohablantes por demostrar que su doblaje es el mejor, pero ¿será eso verdad? Como ya os adelanté antes de la introducción, no, ninguno es mejor que el otro, aunque obviamente si te has criado con un doblaje, te acabarás acostumbrando más a este, aunque no por esa razón lo hace mejor, porque cada uno tiene sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Por ejemplo, cuando empecé a comparar ambos doblajes, me fijé que el doblaje latino tiende a tener un buen elenco de doblaje en la mayoría de las series que hacen, eligiendo en su mayor parte voces que se asemejen al actor o actriz de voz original. En cambio, en el doblaje castellano, esa regla se la pasan por los santísimos y pasan a escoger voces que no necesariamente se tengan que parecer a sus voces originales, sino que en la mayoría de veces escogen una voz que le dé personalidad a ese personaje al cual tiene que interpretar. ¡Ay, qué pesadilla! Con lo cual está bien también, le da un punto de creatividad. Pero si lo pensamos objetivamente, ambos puntos son armas de doble filo, porque ambos pueden quedar tanto beneficiados como perjudicados. Por ejemplo, que un doblaje tenga que estar siempre regido a que se asemeje mucho y de manera constante a la voz original, hace que dicho doblaje pierda originalidad, y que en el otro doblaje se elija una voz que según el director, le da personalidad. No siempre es así, y acaba siendo un desastre, puesto que en ambas opciones se tiene que tener en cuenta la elección del director para dicho proyecto. Pues bien, una vez elegidas las voces que van a formar parte del elenco, se pasa al siguiente paso, el libreto. El libreto es la libreta, válgame la redundancia, en la que vienen escritos los diálogos y acotaciones que tienen que ser emitidas por el actor de doblaje. Y con esta espada reuniré los fragmentos de la perla. Los fragmentos. En este punto, empezaré primero con el doblaje castellano. En este doblaje, según he visto, se tiende a depender de la adaptación y traducción de otro doblaje, como por ejemplo el francés al castellano, aunque hay veces en las que no es así, y el director decide explayarse y meter expresiones características o frases sin sentido alguno. 2 veces en el mismo día, hay que tener ganas para querer repetir. ¡Intenta bajar! ¡No puedo! ¡Intenta bajar! Y eso suele quitar emoción a las escenas, sumándole que hay veces en las que a los actores de doblaje les da una pereza tremenda hacer una acotación simple, como un suspiro de asombro o algo así, y prefieren dejar esa parte de la escena con el audio original o el audio del idioma del que se adaptó. Ahora vamos con el doblaje latino. En este doblaje me he fijado que al igual que en el castellano, meten muchas expresiones características de Latinoamérica, solo que más si están bien camufladas, para que no te des cuenta en qué momento van a salir. ¿Por qué lo hiciste? ¡Te dije que era un regalo de mi hermana! ¡Jota, tranquilo! ¡Estúpida, ¡Jota, mi detente! caparazón, idiota! ¡Ya, por favor! ¡Estúpida, ¡Jota, mi detente! caparazón, ¡Ya, idiota! por favor! Aunque hay veces en las que ni lo ocultan ni nada, y simplemente te lo restriegan by the face. Porque soy el más perrón aquí. Otra cosa que a mí en lo personal me gusta bastante es que las acotaciones sí que las suelen hacer con más frecuencia que en España XD, y bueno, por todo lo demás no veo nada más que me llame la atención en este punto, salvo una simpleza, y es que los libretos en latino tiene su punto fuerte cuando se trata de diálogos, porque en cuanto a las canciones, estas no me acaban de convencer, pues a pesar de tener una muy buena adaptación, siento como que o dicen una frase rápida, o alargan una palabra para que entre en dicha canción. 1秒ごとに世界を変える刻み出した愛の鼓動 Sé que si cambio el mundo también lo hará Cumple tus sueños con fuerza de amor 海より深い見果てる夢を
Con tu espíritu de lucha descubrirás que la fuerza de tu corazón a un gran futuro te guiará. Ángel guardián. Pero en comparación con España, pocas son las series que tienen el opening doblado, así que en este punto bien. Una vez elegido el elenco de voces, y tras haber trabajado el libreto, llega el momento de mantener el primer paso intacto. Jaja, y sí que os veo sudar XD, ¿creían que no iba a tratar este paso porque otros youtubers no lo han tratado? Pues tranquilos que aquí está Pal para recordároslo. Bien, el mantener el elenco de voces intacto es un requisito que no se suele respetar en ninguno de los dos doblajes, solo que lo que más atrajo mi atención fue que en el doblaje latino se respeta bastante menos porque no es que tiendan a cambiarle la voz a algún extra o a un personaje secundario para que no se note, sino que así de la nada y como quien no quiere la cosa, van y cambian las voces de los personajes principales. Es decir, te hacen encariñarte con una voz para luego cambiártela, y no siempre es para un par de capítulos, sino para una temporada entera. Y hay casos en los que obviamente es justificable el cambio, pero hay otros en los que al parecer se las cambiaron por gusto, o porque ha habido una pandemia de gripe, o que la mayoría se puso a gritar hasta quedarse afónico, que tenía flojera, o se fue de viaje sabático, etcétera, etcétera. Como dije, en el doblaje castellano también pasa algo similar, pero no tan notorio porque en España, el cambiarle la voz a un personaje principal se puso de moda a finales del 2016 y a mediados del 2017, o al menos a mi parecer hubo un brote de cambios más visible por esas fechas, aunque no quito que ya se haya hecho eso antes. Por ejemplo, las voces de la mayoría de personajes principales de Pokémon fueron cambiadas en una de las primeras películas de la franquicia. Y era mi favorita cuando era pequeña, mira que no acordarme, pero solo para una película. Más tarde en España, al parecer. No digo que eso fuese lo que ocurrió de verdad, les pareció buena idea seguir el modus operandi latino de cambiar voces, y lo empezaron a imitar, por eso es que en la actualidad hay más voces de personajes principales cambiadas en España, aunque normalmente las voces secundarias cambiadas eran suplantadas por otra voz similar para que no se note por lo de las huelgas de actores de doblaje y todo eso. Sí, en España los actores de doblaje se ponen en huelga, aunque no sé si en Latinoamérica harán lo mismo. Sé que en Latinoamérica los actores de doblaje son más reconocidos y hasta hacen como giras a expos de otros países latinos para darse a conocer, con lo cual es más entendible la cercanía y el cariño que les tienen a sus actores de doblaje, pues es algo que en España no se da con tanta frecuencia, siendo los mismos actores de doblaje los que más se presenten en las convenciones o conferencias que raramente se realizan en diversas partes del país. Y bueno, hasta aquí el resumen de todos los puntos explicados, de por qué ninguno es mejor que el otro, porque ven, los fallos de ambos doblajes son compensados con sus puntos fuertes y viceversa. En lo personal, hay muchas series o películas en latino, como Hora de Aventura y Ranma y Medio, que me gustan más que en castellano, por ese poder de expresión que tienen al doblar, pero obviamente también hay películas y series, como Shin-Chan y Pokémon, que las prefiero en castellano, por la personalidad que le dan, y porque tengo mis gustos a la hora de verme una versión u otra, o ambas, como la serie de Inuyasha que me la vi entera en ambas versiones, porque a mí, a diferencia de la mayoría, me gustan ambos tipos de doblaje por igual y sin importar los fallos que estos tengan, con lo cual no sería capaz de hacer quedar mal a ninguno, ya que ambos consiguen su cometido, que es el de entretener y que el público al que está dirigido disfrute del trabajo de los actores de doblaje, que como nadie os ha recordado, son personas y no robots que lo hagan todo perfecto. Ahora si hablamos de series por las que la gente se anda peleando, como Los Simpsons, por no irnos más lejos, pues ¿qué quieres que te diga? Si revisamos sus puntos débiles en latino como el cambio de voz de Homero, y sus puntos fuertes como la buena dinámica entre las voces de sus personajes, pues bien, y sobre doblaje en castellano te diría lo mismo, que bien, porque en sí no tengo casi ninguna queja con este doblaje, salvo por lo de la moda de cambiar voces, que ha afectado a esta serie durante estos últimos años, pero nada sin importar
importancia. O si hablamos sobre las expresiones habladas, estas pueden tanto intensificar la gracia de una escena, como pasa en películas como la de Shrek, como estropear la escena, aunque el doblaje latino sabe sobrellevar ese tipo de escenas, como lo del guajolote Macías en Pokémon jajajaja, es que tienen unas ocurrencias muy épicas XD. Lo que me recuerda que además, que en el doblaje latino de algún modo, tienen la curiosa manía de ponerle la voz como de Mickey Mouse a los gatos. No sé si la voz original de Meows tendrá una voz parecida a la que le pusieron, pero la de Doraemon, estoy totalmente segura de que no. Bueno, y eso, que podemos seguir hablando de series como Dragon Ball, o las malas traducciones de los nombres que hay de las películas y traducciones innecesarias en los nombres de los personajes, pero es otra razón estúpida por la que la gente se pelea y casualmente siempre suele empezar por el público latinoamericano para infravalorar el doblaje castellano, ya sea por razones patriotas, por tener una mente cerrada y reacia a oír ver si no es que no sean latinas, o de otra índole. Pero es que hasta hace poco uno de los más reconocidos actores latinos, como es el señor Mario Castañeda, tuvo que aclarar a su público que ningún doblaje era mejor que el otro y que la forma de expresarse es distinta dependiendo de la cultura del país en el que se haya hecho un doblaje para crear una cercanía a la manera de hablar de su público. Cuando se dobla, no solo se cambia un idioma por otro, se cambia una idiosincrasia por otra. La forma en la que un pueblo o país expresa las emociones es propia de ese lugar. Entonces, no es que sea mejor, es que sencillamente es propia de Latinoamérica, como hablamos aquí, como lo es propio en España, la forma en la que ustedes expresan las emociones, y es perfectamente entendible. ¿Han oído esa frase muy conocida acá en México que dice que nuestro doblaje es el mejor del mundo? Sí, claro, sí. ¿Saben quién lo dice? Los mexicanos. Es el que conoces, es el tuyo, está hecho para ti. Más que nada esto lo aclaró por los youtubers en su mayoría latinos, para que pensasen en las maneras de expresar la emoción de una escena antes de hacer una crítica, ya que no todos se expresan de la manera dramática a la que están acostumbrados a escuchar en Latinoamérica, y que lo usen para hacer quedar mejor a este doblaje, sin importar que lo otro lo haya hecho mejor, porque una cosa es expresarse de modo que transmitas una intención, y otra es expresarse sin ganas, y ambas se notan. ¿Hambriento? ¿Olís de nuevo? ¿Tienes hambre? ¡Hola otra vez! Y no digo que esté mal que hagan comparaciones de los fallos de cada doblaje, si hasta yo me entretengo viendo vídeos en los que se muestran los errores de cada uno, pero no con la finalidad de hacer quedar mejor a un doblaje que el otro solo por defender tus gustos. Aunque hay gente que lo sabe, que está muy informada de su doblaje, y no tienen ni la intención de informarse del doblaje castellano o sus actores antes de criticar, por razones más que obvias, pero eso no quita que haya unos cuantos youtubers españoles, famosos, que busquen la manera de hacer quedar mal al doblaje latino sin razón, y es que no es lo mismo que vivas en Latinoamérica y estés acostumbrado a un doblaje más expresivo y romantizado, que si eres español y estés acostumbrado a un doblaje más fresco y en el que no hay necesidad de sentimentalizarlo todo. Y ya veo que esto solo podría acabar de una forma, y es que la audiencia latina exija más a sus actores si es que no les convence su trabajo, y acaben por desencantarse de su doblaje y ya no le tengan el aprecio que en un principio, pero como dije solo podría ser, si no fuese porque es casi imposible que ocurra. Aunque hay gente latina que también prefiere la versión española a la latina, hasta también hay gente que conozco que la aborrece porque les suena todo muy sobreactuado, y eso que ellos se criaron con ese doblaje, porque se cansan de oír siempre lo mismo y quieren algo distinto, por eso se pasan al castellano, y a la inversa, gente española que prefiere el doblaje latino antes que el español, aunque he visto más público español que es más abierto a escuchar cualquier
tipo de doblaje sin hacerles ascosa nada. Pero hay algo que sí que hay que admitir, y es que el doblaje latino era el que se oía en España durante una buena temporada, y más se notaba en películas como La Sirenita o La Blancanieves, las cuales fueron redobladas al castellano, siendo primero La Sirenita, y años más tarde La Blancanieves, aunque yo me acostumbré más al doblaje latino de La Blancanieves, y actualmente lo prefiero en esa versión porque le da un toque, como antiguas frutas afgras. Sin embargo, siguen habiendo películas sin redoblar al castellano, como la de Fievel el ratoncito ese, o la de Dumbo. O por ejemplo, la película de Coco, que se decidió dejarla en versión latina, por respeto a la cultura mexicana y todo eso. Ahora supongo que allá habrán hecho lo mismo con la película de Ferdinando, y la habrán dejado con la versión, pero ¿qué? Así que no tiene mucho sentido que la gente se siga peleando por demostrar que doblaje es mejor, pues es algo subjetivo, ya que como todo el mundo sabe, el mejor doblaje sí siempre será el portugués. ¿Te digo un secreto? Ajá. Promete no contarlo. Y este pozo milagroso es. Si deseas algún bien, te lo podrás pedir. Si el eco le oyes repetir, Con él lo lograrás. deseo que alguien como tú Me entregué su amor. ¡Amor! ¿Quieres saber un secreto? Pues no te lo cuento. Pero aquí está el pozo de los deseos. Un deseo has de pedir. Es tuya la elección. Si el eco aquí puedes oír. Cumplirás tu ilusión.